En 1822, 5 hombres provenientes de la Ciudad de México fundaron una asociación filantrópica con el fin de promover la educación primaria entre las clases pobres. Llamaron a su organización Compañía Lancasteriana en honor a Joseph Lancaster, personaje inglés que había popularizado una nueva técnica pedagógica por la cual los alumnos más avanzados enseñaban a sus compañeros. Este método, llamado sistema de enseñanza mutua o sistema lancasteriano. En México, aún antes de la fundación de la Compañía Lancasteriana, la enseñanza mutua fue practicada por algunos maestros particulares y en las escuelas gratuitas de los conventos. Pero la Compañía Lancasteriana fue la que ganó para el método la atención y el apoyo del gobierno y el público e impulsó el establecimiento de escuelas de enseñanza mutua en toda la nación. Fue en 1842 cuando el gobierno nacional entregó a la Compañía Lancasteriana la dirección de la instrucción primaria de toda la República Mexicana. Siguiendo el método de Lancaster, un solo maestro podía enseñar de 200 hasta 1000 niños, con la que bajaba el costo de la educación. Los alumnos eran divididos en pequeños grupos de 10. Cada grupo recibía la instrucción de un monitor o instructor, que era un niño de más edad y más capacidad, previamente preparado por el director de la escuela. Los promotores del método insistían en que la utilización de la enseñanza por monitores, junto con un sistema bien elaborado de premios y castigos, y una variedad de útiles diseñados especialmente, reduciría la mitad del tiempo el aprendizaje de la lectura y escritura del antiguo método. Cada grupo de 10 niños tenía su monitor que, de acuerdo con un horario, enseñaba las lecciones de escritura, lectura, aritmética y doctrina cristiana. Además de estos monitores particulares, había monitores generales y de orden. Conozcamos a los monitores generales, quienes se encargaban de tomar asistencia y averiguaban la razón de la ausencia de un alumno, los cuales cuidaban con exactitud la razón por la cual el alumno no había asistido a clases. Cuidaban los útiles de la enseñanza y los del orden administraban la disciplina, desde el inicio de clases hasta el final. Ambos monitores, y al igual que el monitor general, todos los monitores eran supervisados por el director de la escuela, quien, de acuerdo con la pedagogía de Lancaster, nunca debía meterse en la instrucción ni debía levantar la voz, a diferencia de los directores del siglo actual. El mecanismo del sistema de monitores debía funcionar casi por sí solo. Ahora conozcamos el proceso de entrada a la escuela lancasteriana. En la mañana, el niño se formaba en una línea con sus compañeros de clase para la inspección de cara, manos y uñas. Requisitos importantes para que el alumno pueda acceder a la escuela. Su ropa debería estar limpia, sus zapatos o sus pies deberían estar sin lodo. Al toque de una campana de bronce, los niños marchaban al aula y se distribuían en las mesas por clases. Con una precisión militar y siguiendo la señal del monitor de orden, los alumnos daban su frente a las mesas, se retiraban los sombreros, los dejaban a espaldas y se arrodillaban para levantar sus preces al Ser Supremo. La primera asignatura del día era escritura y estaba dividida en 8 clases. Los alumnos más pequeños tenían que sentarse en las mesas situadas inmediatamente frente al escritorio del director. Las mesas no tenían una superficie de madera. En lugar de esto, tenían una gran cajilla cubierta de arena, en donde el monitor dibujaba una letra y los muchachos delineaban sobre ella.
Cuando tenían más práctica y más destreza, dibujaban la letra sin la ayuda del monitor. Las siguientes clases de escritura contaban de la escritura en la pizarra. La escritura en papel se reservaba para la séptima y octava clase, y los alumnos de la octava clase practicaban la letra pequeña o cursiva. Para escribir se usaban plumas de ave que habían sido cortadas y preparadas por el director de la escuela. Ahora, conozcamos un rasgo más distintivo de las escuelas lancasterianas: la formación de semicírculos al término de la clase de escritura. Cuando sonaba una campanita de metal, los alumnos corrían al patio a formarse en estructuras semicirculares, en donde el monitor se paraba en medio junto a un tablero de letras. Él señalaba una letra y los alumnos de la escuela lancasteriana tenían que pronunciar las letras del alfabeto y saberlas reconocer. Primero las minúsculas y de último las mayúsculas. El método lancasteriano era de silabeo, o sea, después de saber las letras individuales, se aprendía a leer una consonante con una vocal en forma de sílaba. En las clases siguientes, leían palabras u oraciones en carteles, y los alumnos más avanzados leían libros como el libro segundo de la Academia Española de Simón de Nantua, El amigo de los niños y las obligaciones del hombre. Estos dos últimos también servían para la enseñanza de urbanidad y moralidad. La doctrina cristiana se enseñaba de igual forma que la lectura, o sea, los niños de semicírculos memorizaban primero el catecismo de Ripalda y el catecismo del abate Fleury, para ahondar en la explicación. La clase de aritmética se dividía en 8 secciones. Los alumnos que escribían en arena practicaban los guarnísimos en sus bancos, los de las otras secciones en el pizarrón o en pizarras individuales. Trabajaban media hora en los bancos y un cuarto de hora recitando las tablas en los semicírculos. Aprendían las 4 primeras reglas por enteros, quebrados y denominados, las reglas de 3 y sus operaciones. Cómo se mantenía el orden y cómo se promovía el estudio en las escuelas lancasterianas. Algo distintivo e importante de este método era el sistema de premios y castigos. ¿Qué pasaba con un niño desaplicado y desobediente? Cuando el monitor detectaba este problema, lo reportaba al monitor del orden, quien administraba la pena. Los castigos ordinarios consistían en que se colgaba una tarjeta de castigo del cuello del muchacho o se le hacía arrodillarse, poner los brazos en cruz, a veces sosteniendo piedras pesadas en las manos. Por faltas más serias, los estudiantes eran llevados al director para recibir golpes con la palmeta. ¿Qué eran las divisas de premio y castigo? Unas tarjetas o planchuelas de madera que el director colgaba con una cuerda al niño en el cuello. El monitor de cada clase indicaba que los alumnos merecían las que decían aplicado o puesto de mérito, y también señalaban a los infelices que tenían que llevar el letrero de puerco, soberbio, por modorro, desaplicado, por pleitista, etc. Algo interesante es que los castigos eran frecuentes en un día en las escuelas lancasterianas, pero los premios llamaban la atención a fin de año. El horario de la mayor parte de las escuelas era de 8 a 12 y de las 2 de la tarde a las 5, o sea, 7 horas de clase. Los monitores encargados de impartir el aprendizaje tenían que llegar a las 6:30 para recibir instrucción en los ramos que iban a enseñar
a sus pequeños grupos. Al término de la clase, los niños rezaban en rodillas y luego al compás de sucesivos toques de la campanita se paraban, se ponían sus sombreros, colocaban las manos en las costuras del pantalón y se presentaban frente al director en el orden que se les nombraba, para escuchar las penas impuestas por las faltas cometidas. Salían en fila detrás de su monitor, a pesar de las amonestaciones y quejas de los maestros, apenas abandonaban la escuela. Los muchachos explotaban en gritos, carreras, juegos y pleitos. Una de las razones por la que los alumnos llegaban tarde a las escuelas o se mantenían ausentes era la pobreza. Generalmente faltaba la mitad de los alumnos inscritos. Las epidemias causaban fuertes bajas en la asistencia. La del sarampión en 1837 redujo en 2/3 partes el número de estudiantes. Algo que sigue pasando actualmente es que muchos muchachos tenían que abandonar sus estudios para contribuir con su trabajo al sostenimiento de sus familias. Los maestros tomaban compasión de los alumnos debido a que ellos mismos sufrían también problemas económicos. Los profesores que estuvieron en las primeras escuelas lancasterianas recibían de 100 pesos cada mes. Sin embargo, muchas escuelas lancasterianas tuvieron que cerrar por falta de fondos de la compañía y del gobierno de la República. Algunos profesores narraban que enfrentaban problemas con los padres de familia, quienes reclamaban los castigos que se les ponían a sus hijos. Las escuelas lancasterianas tenían varios problemas y los profesores estaban en un dilema sobre quién tenía la culpa por la falta de aprendizaje de los niños. Las finalidades de la educación pública en México, una aproximación histórica. La educación ha adjudicado varios poderes en los que se encuentra corregir las desviaciones de las moralidades y costumbres que tiene la gente, fomentar la prosperidad nacional y el amor a la patria. De igual manera, los valores que tiene el ciudadano propiamente obtenida desde su hogar, y que el mismo gobierno le ha brindado, haciendo que éste goce de sus derechos y obligaciones que se establecen en la Constitución mexicana. Existen 4 puntos importantes acerca de las finalidades de la educación. Como primer punto, los antecedentes del debate del siglo XVIII y principios del siglo XIX. El segundo es el proyecto que tuvo la reforma de Valentín Gómez Farías y José María Luis Mora. Como tercer punto, un debate protagonizado en 1856 por diputados del Congreso Constituyente. El último es un triunfo liberal de 1867. Otro de los puntos es que no puede haber república ni nación bien ordenada si no hay buenos ciudadanos, ya que cuando la educación se extendió para contrarrestar la idea de que los habitantes de la Nueva España sean salvajes, ignorantes y bárbaros, hubieron 2 personajes que se desempeñaron a demostrar que los americanos eran racionales, como los europeos, y que de esta manera ellos no eran inferiores de inteligencia, capacidades, virtudes y costumbres. Estas personas que se esmeraron tanto fueron Antonio Alzate y José Ignacio Bartolache. Otro dato fue que en las Cortes de Cádiz de 1812 se acentuó la demanda por extender la educación a los niños pobres, por lo que una mutación importante empezaba a producirse, ya que ésta se consideraba una caridad y con esto aumentaba y generalizaba entre élites la idea de que la educación sea obligatoria y responsabilidad para todos.
Así que cuando el procurador del Ayuntamiento de la Ciudad de México, Francisco María Herrera, solicitó el establecimiento de escuelas gratuitas en 1786, procuró la proliferación de niños y jóvenes que prácticamente vagaban en las calles tuvieran una educación digna. De igual modo, se buscaba educar religiosa y moralmente a los niños y jóvenes para la protección del Estado, a sociedad y al individuo. Hubo un personaje en la educación, este era Bellé, quien sugirió que la educación se impartiera de manera gratuita a los pobres y que se abrieran las escuelas suficientes para la relación de niños con el que contaba, y propuso que en cada convento se instalara una escuela gratuita y se destinara a unos cuantos religiosos, para que se enseñara la doctrina cristiana, las obligaciones de los españoles a leer y escribir. Por otro lado, la Constitución Política Española de 1812 asumió establecer en todos los pueblos de la monarquía para que se abrieran escuelas de primeras letras y que en ellas se aprendieran a leer, escribir, contar, así como el catecismo y muy poco acerca de las obligaciones civiles. Por lo consiguiente, se señala que la educación religiosa y política debe estar en consonancia con el gobierno. Las ideas que se deberían de fijar en los jóvenes por la educación es que cuando sean adultos se deben promover y sostener, ya que ese es un fenómeno raro que una persona se desprenda de lo que ha aprendido en años anteriores. Otro punto que se menciona acerca de educación es que el gobierno autoriza que para arreglar la enseñanza pública en todas sus ramas se debe que en la reforma de Valentín Gómez Farías, junto con José María Luis Mora, se dictaran varias disposiciones para que se logre organizar, supervisar y controlar la educación por parte del gobierno. Y así, a través de la Dirección General de Instrucción Pública, lo que el gobierno asumía eran algunas facultades. Por ejemplo, que se nombraría a los maestros de las escuelas y a sus auxiliares. Se les concedería las licencias laborales, que se cuidaran de los alumnos la asistencia puntual a las clases, que ellos cumplan con los deberes y que por supuesto que se designaran libros para la enseñanza y a la vez que se exigieran disposiciones específicas acerca de la enseñanza, que se estipulaban en las escuelas que queden sometidas a las supervisiones de los inspectores oficiales. Otro de los puntos fue el querer la libertad de la enseñanza y de la vigilancia del gobierno es querer luz y tinieblas, debido a que después del triunfo de la Revolución de Ayutla fue que los preceptos establecieron algunos reconocimientos de los derechos del hombre como base y objeto de las instituciones sociales, la libertad de las personas, supresión de los votos y la libertad de imprenta. Pero Manuel Fernando Soto argumentaba que la libertad de enseñanza era la garantía para el desarrollo de inteligencia, ya que no todas las inteligencias tienen igual poder. Finalmente, el diputado Arriaga consideró que pretender la vigilancia del gobierno, aunque se reclame a favor de la moral y la ciencia, no es más que ponerse en ridículo, porque no solo las cátedras se enseñan, sino también enseñan los amigos, los libros y las madres. Ese artículo fue votado y se aprobó la libertad de enseñanza en unos términos, los cuales fueron que la enseñanza será libre. La ley determinará que los profesionales necesitan un título para poder ejercer y con qué requisitos se deben expedir. De igual manera, la instrucción primaria difundida en la masa del pueblo era y es el medio más eficaz de comprender, de amar y de afirmar las instituciones liberales, ya que terminada la guerra contra la intervención francesa y restaurada la República, se lograron renovar las disquisiciones sobre la instrucción pública elemental, con un renovado espíritu,
pero no siempre de un marco del pensamiento liberal. Continuaron expresándose con mayor énfasis en las aspiraciones educativas de la élite ilustrada. En ese amplio programa se comprendió el fomentar la unidad nacional y el amor a la patria, el reconocimiento y ejército de los principios democráticos, combatir el crimen y la miseria, y se llegó hasta una eliminación de razas. Un año después de todo esto, Justo Sierra escribió varias ideas, ya que para él era importante que el pueblo supiera escribir. En 1889, Joaquín Baranda confirmó en términos la trascendencia cívica de la instrucción pública. Él decía que nadie dudaba, ya que la base fundamental de la sociedad es la instrucción de la juventud, y si lo ha sido, y si lo es en naciones regidas por instituciones monárquicas. Otro punto era la educación, que atribuyó a que disminuyera la criminalidad. Sierra aseguró que la mayor parte de los crímenes tienen ignorancia por causa. En los primeros años del siglo XX, la demanda educativa no aminoró nada. Es más, cambió radicalmente su contenido. En este mismo siglo se delinearon los rasgos fundamentales de la educación pública mexicana. Para tener un carácter laico, gratuito, democrático y nacional. Evidentemente faltaba mucho por hacer, ya que era necesario llevar al mayor número posible de niños a la escuela pública para que se aprendieran muchas cosas, sobre todo en las zonas rurales. Y esa sería una tarea fundamental de los educadores del siglo XX. Proposiciones educativas al Congreso del Estado de México. Fueron dictadas por el diputado Dr. Mora. Tenían un fin específico: educar a jóvenes desde temprana edad para fines democráticos. Esto lo veían así: ¿cómo se sostuvo tantos años la República Romana, después de tantas guerras y golpes? Esto fue porque sus niños fueron educados desde temprana edad con odio a los tiranos y el amor a la libertad. Los suizos, rodeados por todas partes de amenazas, aún conservan su independencia exterior e interior. Fue por la misma razón. Cuando un país es educado y educa a sus jóvenes desde una temprana edad al amor a la patria y les inculca lo que el Estado espera, cuando son grandes, es casi imposible sacarles todas estas raíces. La juventud debe ser educada con fines y principios que estén en consonancia con el sistema que fue adoptado a su gobierno. Así el pueblo puede ser fuerte y se puede esperar mucho de ese país. Por el contrario, las instituciones que van en contra de la forma del gobierno que lleva el país tienen un pueblo frágil ante tales circunstancias como podría ser la guerra. El doctor Tapia dictó estas proposiciones ya que en México no se estaba dando la consonancia de educación y gobierno. ¿Cómo se podía esperar que las generaciones que iban desarrollaran cargos públicos cuando su educación no estaba dirigida exactamente a lo que el gobierno esperaba del país? Y estas proposiciones eran garantía de los partidos de formar jóvenes a su forma y método para que en un futuro estos jóvenes impartieran cargos públicos. Estas son las proposiciones. Habrá en el Estado un establecimiento de educación religiosa, literaria, que llevará este nombre. Este sostendrá con contribuciones de partidos del Estado. Se procurará que cada producto sea de 60,000 pesos anuales para fines educativos, o sea, que cada año 60,000 pesos iban a ser invertidos solamente en educación, con unos jóvenes seleccionados que cada partido escogería de cada pueblo. Habrán cátedras de gramática, latina, francés, inglés, lógica, filosofía, economía, política, derecho y dibujo. Ninguna de estas cátedras estará dotada con más de 2,000 pesos o con menos de 1,000, teniendo profesores perpetuos. Habrá un dictador que sea el jefe supremo, cuyo sueldo no excederá los 2,500. La ley determinará modo y forma en que se debe enseñar y nombrar a sus profesores. Y por último, este establecimiento queda bajo la inspección del Estado. Estas proposiciones fueron dictadas en México el 17 de noviembre de 1824 por el profesor Mora.
mexicanos. Asimismo, actualmente el artículo 3 constitucional enmarca características principales sobre cómo ha de impartirse la educación en el país, que a saber son obligatoriedad, laicidad y gratuidad. Sin embargo, para crear tales preceptos se han tenido que suscitar una serie de acontecimientos desde el siglo XIX. Es por ello que en el presente análisis se hablará de algunos de los acontecimientos que dieron lugar a la creación de este artículo. Primero, con la reforma liberal de 1833 a 1834, Valentín Gómez Farías, como jefe de gobierno y en ausencia del entonces presidente Antonio López de Santa Anna, adoptó importantes medidas en materia educativa, las cuales eran sustraer la enseñanza en manos del clero, dejar el control de la educación al Estado, organizando y coordinando las tareas educativas del gobierno, crear la Dirección General de Instrucción Pública para el Distrito y territorios federales, instruir la enseñanza libre, promover la fundación de escuelas normales, fomentar la instrucción elemental para hombres, mujeres, niños y adultos analfabetos y suprimir la universidad. Gracias a lo anterior, el 15 de mayo de 1856, el presidente Ignacio Confort crea el Estatuto Orgánico Provisional, mientras elaboraba la Constitución promulgada en 1857. En dicho estatuto se prohíben los monopolios educativos y se otorga la libertad de enseñanza para la educación privada. Con esto, la Constitución de 1857, en su artículo 3, declaraba la libertad de enseñar y ser enseñado. El 15 de abril de 1861, el presidente Benito Juárez García expidió la ley para unificar planes de estudios para la instrucción básica y crear escuelas primarias. El 27 de diciembre de 1865, Maximiliano de Habsburgo expide la ley de instrucción pública que establece una educación gratuita obligatoria, restando poder al clero. Posteriormente, el 15 de mayo de 1869, Benito Juárez modifica la Ley Orgánica de Instrucción Pública, mantuvo la gratuidad y obligatoriedad de la educación básica, y aunque no disponía expresamente de la laicidad, suprimió la religión como materia. Esto dio lugar que en diciembre de 1874, el presidente Sebastián Lerdo de Tejada y Corral prohibió la enseñanza religiosa en planteles oficiales, imponiendo la enseñanza de moral laica. En abril de 1881, Ezequiel Montes, como secretario de Justicia e Instrucción Pública, con el presidente Manuel González Flores, en el diario de oficial de la Federación Pública, la nueva ley sustituye a la de 1867. Y el 23 de mayo de 1888 se promulgó la Ley de Instrucción Obligatoria, que divide la educación elemental y superior. Conserva características de la gratuidad y laicidad. Por consiguiente, el 21 de mayo de 1891 se promulga la Ley Reglamentaria de la Instrucción Obligatoria, que establece precisiones para planes y programas, tipos de escuela, derechos y obligaciones de maestros en forma de hacer exámenes. Finalmente, el 16 de diciembre de 1916 se aprobó la propuesta de los liberales, asentando en la Constitución el artículo 3 de la siguiente manera. El artículo 3. La enseñanza es libre, pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales, lo mismo que la enseñanza primaria elemental, superior y que se impartan en establecimientos particulares. Ninguna corporación religiosa ni ministro de ningún culto podrán establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. Las escuelas primarias particulares solo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia oficial. En los establecimientos oficiales se impartirá la gratuidad de la enseñanza primaria. En la actualidad, estos postulados se consideran incluso como principios filosóficos de la educación básica mexicana, y cabe mencionar que ahora la laicidad es definida como una educación que se mantiene neutral sobre las doctrinas, ya sean religiosas, filosóficas, morales, políticas y